¿Y si aquello que merodea en el espacio no busca comunicarse con nosotros, sino despertar algo que yacía dormido mucho antes de que existiéramos? El 6 de agosto del año 2025, el telescopio James Webb rompió su rutina y activó el protocolo de emergencia. No fue por una supernova, ni por un agujero negro, sino por un cometa que no encajaba en ningún patrón conocido. Lo nombraron 3I Atlas, y al principio parecía solo otro viajero interestelar, frío y predecible. Pero las primeras señales que captó provocaron un desconcierto absoluto en la comunidad científica. La composición química era grotesca, imposible de asociar con cualquier cometa natural. Su comportamiento era errático. Sus datos desafiaban todo lo que creíamos entender. El telescopio registró emisiones de gases que no deberían existir y combinaciones de elementos jamás vistas en la naturaleza. Los algoritmos de análisis fallaban una y otra vez. El Webb, el instrumento más avanzado construido por la humanidad, observaba algo que no parecía fruto del azar cósmico. La pregunta se volvió inevitable y perturbadora. ¿Y si esto no es un cometa? ¿Y si 3I Atlas fue enviado? ¿Y si lo que atraviesa nuestro sistema solar no es un mensajero, sino un mecanismo antiguo, activado por fuerzas que no alcanzamos a comprender? Por primera vez, la ciencia se asoma a un abismo que podría redefinirlo todo. Podemos elegir ignorar una amenaza invisible o descubrir, quizá demasiado tarde, que jamás estuvimos solos ni seguros en este universo. Acompáñame, porque vamos a desenterrar las primeras pistas de este misterio. Veamos juntos cómo empezó todo y por qué la ciencia aún no sabe cómo enfrentarse a 3I Atlas. Pero para entender la magnitud de lo que estamos enfrentando, debemos regresar al primer instante en que 3I Atlas fue detectado. Solo entonces podremos descubrir qué lo hace tan diferente y tan inquietante. Nada en el espacio conocido se comporta así. Ni siquiera los viajeros interestelares más exóticos han mostrado jamás características comparables a las de 3I Atlas. A poco más de 6 unidades astronómicas del Sol, donde los cometas suelen permanecer inertes y congelados, este objeto comenzó a mostrar una actividad violenta y fuera de todo registro. No fue un simple despertar. Era como si una chispa invisible lo hubiese encendido de golpe. Los sensores del telescopio James Webb captaron lo imposible. 3I Atlas expulsaba dióxido de carbono a un ritmo 8 veces mayor que el del agua. Ningún cometa conocido se acerca siquiera a esa proporción. Los modelos químicos no ofrecen explicación. La lógica natural queda rota ante semejante desequilibrio. Pero la anomalía no terminaba ahí. No había polvo, ni la clásica cola caótica de los cometas. Solo un chorro de gas, controlado y preciso, como si respondiera a un programa y no a los azares del cosmos. Las emisiones seguían un patrón. No parecían accidentales. Cada dato nuevo aumentaba la tensión. ¿Era posible que la naturaleza produjera algo tan deliberado? El desconcierto se disparó cuando la espectroscopía reveló una abundancia de níquel puro, sin rastros de hierro. En el universo, ambos metales siempre se hallan juntos, inseparables. Solo procedimientos industriales muy avanzados pueden aislarlos a esa escala. Ningún proceso natural conocido logra tal pureza y separación. La extrañeza escaló cuando las redes de rastreo detectaron que 3I Atlas no solo viajaba, aceleraba por sí mismo. En esas condiciones, ningún objeto debería hacerlo. Cada 7.2 horas se registraban pequeños saltos en su velocidad, como impulsos calculados de precisión mecánica. Nadie pudo atribuir esa regularidad a fuerzas naturales. La suma de pruebas desafía la frontera entre lo natural y lo artificial. Si este objeto es natural, entonces todo nuestro conocimiento cósmico es incompleto. Si no lo es, podríamos estar ante la primera evidencia inequívoca de tecnología no humana. Pero el giro definitivo llegó cuando, conscientes de nuestra incapacidad para explicar lo que estábamos presenciando, encendimos los sistemas más avanzados de observación
Era el momento de enfrentar lo imposible con todo lo que la humanidad tenía. La atención mundial se volcó sobre 3i Atlas. Cada nuevo dato prometía acercarnos o alejarnos para siempre de la verdad sobre su origen. ¿Qué sucede cuando las mediciones desafían las leyes que creíamos inviolables? El misterio de 3i Atlas trasciende la curiosidad científica. Es una amenaza directa a los cimientos que sostienen nuestra visión del universo. El primer dato que dejó perplejos a los equipos de análisis fue la proporción entre níquel y hierro. Por cada parte de hierro existían más de 40 partes de níquel. Ningún proceso natural conocido puede separar estos metales con tal precisión. Para lograrlo en la Tierra, harían falta hornos industriales, tecnología avanzada y, sobre todo, intervención humana. Sin embargo, en el vacío, esta proporción se manifiesta con una perfección imposible. La química, sin embargo, solo fue el primer impacto. El comportamiento luminoso y la aceleración de 3i Atlas tampoco pueden explicarse por procesos naturales. En lugar de mostrar el caos típico de un cometa o asteroide, sus emisiones y movimientos son regulares y predecibles. Cada 7 horas y un poco más, el objeto emite un pulso de luz de intensidad precisa, como si fuera una baliza o un mecanismo perfectamente sincronizado. No es una roca errante, es un reloj. O quizás peor, una máquina. La alarma creció cuando el telescopio James Webb activó el modo de emergencia. No fue un error técnico, fue miedo racionalizado. Jamás, en la breve historia del Webb, se había desviado una misión entera para seguir a un solo objeto, y menos uno que debía ser solo hielo y polvo. Se rompió el protocolo porque lo que veíamos no encajaba en ningún modelo que conocíamos. Los datos siguieron desafiando toda expectativa. Las emisiones del objeto son periódicas, precisas, sin rastro de aleatoriedad. Los patrones matemáticos se repiten con exactitud de laboratorio, reforzando la sospecha de que existe intención detrás de cada destello y cada giro. No estamos ante un simple visitante interestelar. Enfrentamos algo que parece construido con un propósito específico. Tampoco podemos ignorar los ecos históricos. Varias culturas antiguas mencionaron metales celestiales y artefactos caídos del cielo con propiedades imposibles para su época. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los sacerdotes relataban leyendas acerca de cuchillas forjadas con hierro del cielo, que posteriormente se demostró que provenían de meteoritos. Pero incluso esos objetos nunca mostraron proporciones tan extrañas entre metales. En la antigua Sumeria, crónicas talladas en tablillas de arcilla describían objetos brillantes descendiendo de los cielos y trayendo consigo conocimientos y caos. Es coincidencia que los mismos elementos y rarezas reaparezcan ahora en nuestros sensores más avanzados. Quizás 3i Atlas no sea la primera máquina de su clase en visitar la Tierra. Tal vez es solo la primera que no hemos podido pasar por alto. Si 3i Atlas es realmente una máquina, la pregunta inevitable es, ¿por qué está aquí y qué consecuencias puede traer su presencia? ¿Es una sonda, una llave, un sistema de advertencia o parte de un mecanismo más grande que aún ignoramos? Cada nuevo dato lo confirma. El misterio, o la amenaza, de 3i Atlas no termina allá afuera. Su resonancia nos alcanza aquí, en la Tierra. Lo que está en juego supera cualquier respuesta científica. Se trata de nuestra seguridad, nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en su interior. Ahora, con cada transmisión y cada destello, la sensación de inminencia crece. El siguiente paso es descubrir si podemos anticipar sus movimientos o si ya hemos cruzado un umbral sin retorno. El peligro real nunca fue observar, sino aceptar que nosotros también podemos ser observados, o incluso activados. Casi de inmediato, estaciones terrestres captan pulsos electromagnéticos cuya frecuencia coincide, de forma alarmante, con los ciclos de actividad de 3i Atlas. Esas señales replican el intervalo de 7 horas y 12 minutos reportado en el objeto, como si una campana invisible resonara en la Tierra, respondiendo a un eco sideral. Los observatorios insisten, y entre tanto, 3i Atlas cruza el sistema solar con una precisión inquietante. Evita planetas y asteroides, corrige su rumbo con exactitud y reproduce trayectorias idénticas a misiones humanas.
No parece guiado por el azar. Sus movimientos sugieren un propósito programado, una misión que ignora las reglas conocidas. De pronto, ocurre lo improbable. El objeto entra en un apagón absoluto. Por instantes, desaparece de todos los instrumentos, como si hubiera dejado de existir. Los expertos coinciden. No es una falla. Todo sugiere una acción consciente, un camuflaje calculado, o quizá el final de una transmisión, como si el objeto supiera exactamente cuándo y cómo volverse invisible. Cuando reaparece, la anomalía se agrava. Su trayectoria varía apenas, pero ahora se orienta hacia una zona precisa, un punto de resonancia entre las órbitas de la Tierra y Venus. Las simulaciones refuerzan la sospecha. No es un tránsito casual, sino un ajuste dirigido hacia un objetivo aún desconocido. Simultáneamente, los análisis químicos del gas liberado durante las maniobras revelan patrones moleculares desconcertantes. No son compuestos orgánicos al azar, sino secuencias que imitan los códigos biológicos más antiguos hallados en nuestro planeta. Parecen bloques primordiales de la vida, como si el objeto estuviera desplegando un mensaje molecular o ejecutando una rutina universal. El tablero ha cambiado. Tal vez presenciamos el inicio de una secuencia planetaria diseñada, en la que la humanidad no es protagonista, sino espectadora. O peor aún, irrelevante. La inquietud se intensifica. Algo se ha activado, y no está claro si podremos detenerlo o siquiera comprenderlo. La comunidad científica entra en crisis. Las preguntas se multiplican. ¿Es este el primer contacto, una advertencia, o solo el reflejo de algo mucho más antiguo que nosotros? ¿Y si el verdadero peligro nunca fue el contacto, sino la reactivación de un protocolo olvidado, diseñado mucho antes de que existiéramos? Imagina que no somos elegidos ni destinatarios, sino simples testigos de una maquinaria cósmica que sigue una lógica indiferente a nuestra presencia. Desde hace meses, los radares de todos los continentes captan pings que rebotan en la Luna. No son ecos habituales. Sus modulaciones replican exactamente los patrones codificados en el objeto llamado 3I Atlas y evocan, con un escalofrío, las señales que acompañaron el paso de Oumuamua por nuestro sistema solar. El mismo patrón se repite incansablemente. La Luna y la Tierra parecen responder a frecuencias que preceden cualquier rastro de historia humana. Es como si el sistema Tierra-Luna estuviera inscrito en una red de comunicación activa desde antes de la vida inteligente en nuestro planeta. El telescopio James Webb, con su vigilancia constante, ha detectado anomalías rítmicas. Pulsos precisos y predecibles, alineados con la órbita y los periodos de actividad de 3I Atlas. Nada es aleatorio. Todo apunta a una coreografía galáctica, perfectamente sincronizada. La evidencia sugiere mucho más que un simple mensaje interestelar. Hay señales de una red de activación, un sistema de cuenta regresiva, que podría extenderse por toda la galaxia. Somos quizás los espectadores accidentales de su despertar. La lección es inquietante. No estamos abriendo ningún diálogo. No somos protagonistas. Solo presenciamos cómo una maquinaria ancestral, construida hace eones, completa su ciclo sin importar nuestra existencia. El riesgo más grande sería engañarnos pensando que el universo es seguro y predecible. Ignorar estas señales podría costarnos más que cualquier error previo en la historia humana. La pregunta ya no es si hubo contacto, sino qué proceso se ha puesto en marcha, y si aún tenemos tiempo para comprenderlo. Ahora, la atención global se centra en la próxima ventana de actividad del objeto y en el desciframiento de los patrones lunares. Pero, ¿qué haremos si la cuenta regresiva llega a su fin antes de que logremos entender su propósito? La próxima vez que algo caiga del cielo, puede que no nos limitemos a observar. Podríamos ser parte de la secuencia. La aparición del objeto 3I Atlas nos dejó más que incertidumbre. Nos dio la certeza de que el universo aún esconde mecanismos capaces de romper nuestras categorías más elementales. La anomalía no fue solo técnica ni química, fue existencial.
Por primera vez, enfrentamos la posibilidad tangible de que allá afuera haya sistemas en funcionamiento diseñados por inteligencias que no son humanas. Todo comenzó como una rareza en los registros del telescopio James Webb. Pronto, la excentricidad se convirtió en una amenaza directa a nuestra ilusión de control. Las lecturas demolieron cada supuesto sobre el comportamiento de un cometa. Emisiones de dióxido de carbono, 8 veces mayores al vapor de agua. Ausencia absoluta de hierro, pero líneas espectrales de níquel. Aceleraciones imposibles a temperaturas que desafían cualquier modelo físico. Cada dato gritaba, intención, no azar. Sin embargo, el asombro vino acompañado de riesgo. Nuestra curiosidad y preparación determinarán si, cuando surja la próxima anomalía, seremos protagonistas o simples espectadores. Si 3I Atlas es una señal, un aviso o la activación de un protocolo antiguo, ya no podemos darnos el lujo de apartar la mirada. El peligro real no es encontrar vida, sino descubrir que existen redes cósmicas operando desde hace mucho más tiempo del que llevamos existiendo como civilización. La ciencia, por sí sola, se ha quedado corta. Necesitamos vigilancia, humildad y la disposición de cuestionar todo lo que creíamos seguro. La pregunta ya no es ¿qué es esto?, sino ¿qué papel nos toca ahora que lo sabemos? La respuesta a esa pregunta definirá nuestra historia como especie. Si alguna vez ocurre un segundo encuentro, no podremos alegar ignorancia. Este es el umbral. Una advertencia de que, en el universo, solo quienes se atreven a mirar de frente pueden elegir no ser arrastrados por la marea de lo desconocido. Pero para entender aún mejor el alcance de la anomalía, imaginemos un escenario paralelo donde la humanidad ha enfrentado desafíos igualmente desconcertantes. Por ejemplo, durante el descubrimiento de los primeros meteoritos metálicos en el siglo XIX, científicos como Ernst Chladni y Jean-Baptiste Biot lucharon contra la incredulidad de sus contemporáneos. Nadie podía aceptar que piedras caídas del cielo fueran reales, hasta que la evidencia se hizo insoslayable. Del mismo modo, la llegada de Oumuamua en el año 2017 abrió un debate sobre la posibilidad de objetos interestelares artificiales. Sin embargo, Oumuamua mostró solo indicios sutiles, nada en comparación con el despliegue de anomalías de 3I Atlas. La diferencia crucial estriba en la cantidad y calidad de los datos. Mientras que Oumuamua apenas fue observado durante unas pocas semanas, 3I Atlas ha permitido un seguimiento continuo, generando terabytes de información. Equipos de científicos de todo el mundo han organizado hackathons internacionales, simulaciones en supercomputadoras y foros abiertos para analizar cada bit de información. El consenso es unánime. Nunca antes se había visto algo así. Para ilustrar el impacto de esta anomalía en la sociedad, pensemos en los cambios históricos que provocaron los grandes descubrimientos astronómicos. Cuando Galileo apuntó su telescopio a Júpiter y descubrió sus lunas, la visión geocéntrica del universo colapsó. Cuando Edwin Hubble demostró que existían otras galaxias más allá de la Vía Láctea, la humanidad debió aceptar su pequeñez cósmica. Ahora, con 3I Atlas, nos enfrentamos a la posibilidad de que existan sistemas de comunicación y control galácticos, en los cuales somos un ítem más, no el centro del relato. El debate ético también se ha encendido. ¿Deben los gobiernos compartir toda la información con la población? ¿O es prudente ocultar ciertos datos para evitar el pánico? Algunos científicos proponen protocolos internacionales de monitoreo, similares a los diseñados para asteroides potencialmente peligrosos. Otros sugieren la creación de equipos multidisciplinarios, integrando físicos, biólogos, filósofos y expertos en inteligencia artificial para descifrar los patrones y anticipar posibles consecuencias. En paralelo, artistas y escritores han comenzado a imaginar los escenarios más extremos. ¿Qué pasaría si 3I Atlas activara un mecanismo que alterara la órbita de la Tierra? ¿O si liberara nanomáquinas capaces de reconfigurar la materia a escala planetaria? Los guionistas de ciencia ficción exploran hipótesis en las que la humanidad debe elegir entre intentar comunicarse o esconderse.
Los filósofos debaten si el sentido de la vida cambia si somos parte de una maquinaria mayor. En términos prácticos, los astrónomos han desarrollado nuevas técnicas de observación colaborativa. Utilizan redes de telescopios distribuidos en todos los continentes, coordinados por inteligencia artificial, para rastrear cada variación en el comportamiento de 3I Atlas. Se han lanzado campañas educativas para que la población aprenda a interpretar las señales astronómicas y no caiga en la desinformación. Incluso se han diseñado ejercicios de simulacro en las principales ciudades del mundo, donde la población ensaya protocolos de respuesta ante anomalías cósmicas. La tecnología también se ha visto impulsada. Se han construido detectores de partículas específicos para buscar trazas de materiales artificiales en los restos de polvo que deja el objeto. Laboratorios de física han replicado en miniatura las proporciones de níquel y hierro detectadas, tratando de descubrir si existe algún proceso natural desconocido capaz de generarlas. Hasta ahora, los resultados apuntan a que se requiere una manipulación energética y precisa, solo alcanzable mediante tecnología avanzada. No menos importante es el impacto psicológico. Encuestas recientes muestran que más del 70% de la población mundial considera plausible la existencia de tecnología extraterrestre. Universidades han abierto cátedras sobre astrobiología, protociencia y filosofía del cosmos. Los jóvenes, más abiertos al cambio, lideran movimientos para que la humanidad se prepare mental y éticamente ante la posibilidad de no ser los únicos actores inteligentes del universo. En este contexto, la cuestión central ya no es si debemos temer a lo desconocido, sino cómo nos preparamos para enfrentarlo. La historia nos enseña que los grandes saltos de conocimiento suelen surgir de la audacia y la colaboración. Las sociedades que han resistido la tentación de negar la evidencia han prosperado. Aquellas que se han refugiado en el miedo han quedado rezagadas. Por eso, una de las propuestas más audaces es la creación de un observatorio internacional permanente, dedicado exclusivamente al monitoreo de anomalías cósmicas. Este centro integraría datos de satélites, telescopios terrestres y radares lunares, permitiendo una respuesta global y coordinada. Además, se plantea el desarrollo de protocolos de comunicación interestelar, basados en principios matemáticos universales, como la secuencia de Fibonacci o los números primos, que podrían ser comprendidos por cualquier inteligencia avanzada. En resumen, la aparición de 3I Atlas ha inaugurado una nueva era de humildad y vigilancia. Nos invita a abrir la mente, a cuestionar nuestras certezas y a trabajar juntos para descifrar el enigma. La lección final es clara. La ignorancia ya no es una opción. Solo quienes se atreven a mirar de frente, a colaborar y a prepararse, podrán elegir su papel en la gran maquinaria del cosmos. Así, cuando caiga el próximo